En el tercer bloque recibimos a Rafael Colombo, que es abogado y docente universitario. ¿Cómo te va, Rafa? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te Gracias por va? haber venido. Muchas gracias. ¿Qué problema, qué problemón, qué problema complejo, grande, permanente, sostenido es el de los basurales a cielo abierto en cualquier lugar? Pero bueno, nos toca atender los casos de nuestra aldea, gran aldea, en la provincia de Santa Fe. ¿Hay legislación? Debe haberla, de protección de la salud y el medio ambiente, de la disposición final de los residuos, seguramente. ¿Se cumplen a medias? Las comunas, los municipios, la provincia, ¿qué rol tienen en cada caso? Bueno, en la provincia de Santa Fe particularmente tenemos una ley que es realmente muy buena, que es la ley 13055, que adopta el principio de basura cero en la provincia de Santa Fe. Es una ley que fue sancionada en el año 2009, la impulsó en aquel momento el entonces diputado provincial Pablo Hapkin. Realmente es una ley muy completa desde el punto de vista de los objetivos de política pública. No es una ley que solamente establece una serie de obligaciones, deberes y derechos para todo lo que serían las partes involucradas, sino que al mismo tiempo plantea una serie de compromisos y de metas con años y con obligaciones específicas en ese sentido para el gobierno provincial y para los municipios y comunas. Esa ley tiene la virtud de hacerse eco, decía, de este principio de basura cero, que es un principio inventado por un británico llamado Paul Connet, que hace poco estuvo en la ciudad de Rosario, visitando la ciudad de Rosario, visitando Argentina, que básicamente se compone de tres grandes ideas. La basura cero, o el principio, o adoptar el principio de basura cero, implica, primero, que cualquier tipo de política pública tiene que estar orientada, primero, a reducir la cantidad de residuos que a diario arrojamos, ¿no? O que disponemos. La segunda parte es reciclar todo lo que tiene que ver con los materiales no orgánicos, es decir, tratar efectivamente de reutilizar todos los residuos no orgánicos. Y el plástico, por ejemplo. Plástico, por ejemplo, Plástico. Fundamentalmente el plástico, Sí. que es algo que se está planteando en el mundo en general, sobre todo por el gran problema de la contaminación por plástico. Y el tercer principio, o el tercer aspecto fundamental del concepto de basura cero es el compostaje de la basura orgánica, ¿no? O sea, proponer políticas públicas que aspiren a realizar este proceso de descomposición acelerada de la basura orgánica con separación de origen. Esto es muy importante, este último aspecto es muy importante porque está íntimamente ligado al fenómeno global del cambio climático. Es decir, por todo lo que tiene que ver con el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el proceso de descomposición de los residuos orgánicos. Entonces, el problema de los residuos, gestión de residuos sólidos orgánicos en las ciudades, en los principales distritos del mundo, es un problema que no solamente se concierne a lo que ocurre en cada jurisdicción o en las áreas metropolitanas, sino que es un problema que tiene impacto global muy concreto. La emisión de gases de efecto invernadero como consecuencia de la descomposición, de los métodos de descomposición de basura orgánica, es un problema global muy serio y que forma parte de los principales compromisos que tienen los estados después del Acuerdo de París. O sea que excede lo comunal, lo estrictamente comunal, exactamente. La geografía pequeña, es un problema global de verdad. Es un problema global que tiene, por supuesto, una escala local en la cual cada uno de los gobiernos o administraciones locales pueden hacer un abordaje y contribuir localmente a este fenómeno global que es el fenómeno del cambio climático. Entonces, el principio de basura cero es lo que rige la política pública en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la provincia de Santa Fe y al mismo tiempo es una ley, la 13055, que no requiere adhesión de los municipios y comunas. Es decir, cada municipio y comuna de la provincia es responsable por los residuos generados en su jurisdicción. Te decía que es muy interesante la ley porque también establece toda una serie de diseños institucionales, como por ejemplo es la constitución de los consorcios regionales, lo que se está denominando ahora con la política del Ministerio de Medio Ambiente Provincial como las políticas de gestión integral de residuos sólidos urbanos, los GIRSU. Los GIRSU son estos consorcios regionales que plantean que la mejor estrategia para abordar el fenómeno de los residuos sólidos urbanos es abordarlo a nivel regional o a nivel metropolitano. Se crea un consorcio con una ciudad cabecera, que puede ser, por ejemplo, la ciudad de Arroyo Leyes, Santa Rosa de Calchines, o la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana, con una ciudad cabecera, un lugar donde se van a disponer los residuos, se realiza la disposición final y se genera toda una política pública en donde el proceso de generación inicial, tratamiento, transporte, centralización y disposición final se realiza en un único lugar, a partir de una política pública articulada metropolitanamente. Que sí. Eso es muy interesante, sí, porque claro, claramente el problema, por ejemplo, de la contaminación por plástico
por los basurales a cielo abierto y la gestión de residuos sólidos y urbanos en el área metropolitana en la laguna Setúbal es un problema claramente de las distintas jurisdicciones que arrojan residuos en la ribera de la laguna Setúbal y que genera la contaminación por plástico. Entonces es un problema claramente metropolitano que excede lo que puede ocurrir en la frontera de un municipio común. Entonces la ley de basura cero plantea metas, decía, de erradicación de basurales a cielo abierto, de la prohibición de la utilización del método de incineración, claro. Eso es muy importante, lo vimos en el debate en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace muy poquito, en donde la gestión del gobierno de la ciudad reinstauró el principio de incineración como método de disposición final de residuos, con todos los problemas ambientales que ello tiene. Es una ley claramente regresiva porque modificó la ley de basura cero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por suerte Santa Fe conserva su ley de esta manera, prohibiendo la incineración como método de disposición inicial, y al mismo tiempo establece en toda una serie de políticas vinculadas a la reducción progresiva de todo lo que tiene que ver con la basura que a diario producimos. Y esto es muy importante porque le da al fenómeno de los residuos una matiz individual, pero fundamentalmente social. Individual desde el punto de vista de que somos los seres humanos que cada uno de nuestros domicilios disponemos inicialmente de los residuos. El problema es cómo lo hacemos. Claro, como aquella idea de pinta tu aldea y pintarás el mundo, tal vez menos residuos, el compromiso de tener menos residuos desde tu casa, de tu propia vida cotidiana, vas a terminar generando una conciencia tal vez colectiva de menos residuos a nivel mundial. Ahora, ¿cómo se trabaja sobre ese ítem? Donde hoy tiene una preeminencia grande todo lo que tiene que ver con servicios, ¿no? El delivery, el cartón, la caja, la bolsa, alguien en moto con combustible, la moto con combustible. Evidentemente, las culturas en general a nivel mundial, sobre todo aquellas occidentales, van muy a contramano de esta idea. Lo que está haciendo el mundo en general hoy en día es estableciendo una serie de políticas vinculadas a aplicar rigurosamente el principio o los principios de basura cero. Pero también, por ejemplo, el Parlamento Europeo acaba de establecer una serie de metas para eliminar la utilización de los plásticos que tienen un solo uso. Chile, por ejemplo, está caminando en la misma dirección en relación al plástico, que es, por ejemplo, uno de los principales residuos que arrojamos diariamente y que no reutilizamos o que no se pueden reutilizar ni reciclar. Por ejemplo, con una botella de gaseosa descartable. Una botella de gaseosa descartable o cualquier otro tipo de material que implique el uso del plástico en un solo uso. O sea, lo uso y lo tengo que descartar porque no lo puedo reutilizar. Entonces es un gesto muy importante, por ejemplo, por lo menos del Parlamento Europeo, de Chile, en el sentido de decir, plantear una serie de metas más o menos escalonadas y razonables de políticas públicas con plazos. Entonces, a partir de ahí, después hay una serie de dispositivos que se tienen que activar que exceden específicamente la política ambiental vinculada a residuos, que tienen que ver con lo que vos decías recién, servicios públicos, involucrar a la comunidad educativa, a ver, cómo construimos, por ejemplo, contenidos curriculares en el sistema educativo provincial que concienticen a las nuevas generaciones en relación al tratamiento y a la disposición inicial de residuos, cómo involucramos al sector de salud, cómo involucramos al mismo tiempo a todas las personas que viven del reciclaje de residuos y viven en condiciones verdaderamente inhumanas y degradantes, y cómo lo transformamos en una suerte de actividad económica formal y decente, que eso es posible. Paul Connet insiste muchísimo en eso. O sea, si aplicamos una política en materia de basura cero, le vamos a encontrar que tiene, desde el punto de vista económico, amplios réditos. Entonces, tratar de abarcar todo lo que tiene que ver con la especificidad del fenómeno de la basura, con la concientización individual, con la responsabilidad del Estado como actor primario y al mismo tiempo estableciendo también un sistema de sanciones. Por ejemplo, en España, si vos no diferenciás, no clasificás residuos de origen, viene un inspector, ingresa a tu domicilio y te multa. Sí. Ahora, aplicar eso en la provincia de Santa Fe o en alguna otra jurisdicción tiene que ir de la mano de una política seria del Estado que sea correlativa o coherente y constante a lo que exige. Claro. Por ejemplo, el Estado, podría proponerse, o las dependencias estatales podrían proponerse a clasificar residuos, ¿no? O diferenciar residuos, ¿no? en los procesos de disposición inicial. Es decir, comprometer al sector privado también en el mismo sentido, a las empresas. Entonces es una política pública que de alguna forma está plasmada en esta ley, que es la 13055, y que dialoga directamente con otra ley muy importante, que es la 25196, que es la Ley Federal de Presupuestos Mínimos en materia de residuos. Son las leyes de presupuestos mínimos que tiene que dictar el Congreso de la Nación en virtud del mandato del artículo 41 de la Constitución Nacional. Esas leyes, creo que lo hemos comentado alguna vez aquí en tu programa, son
pisos inderogables que las provincias no pueden disponer, no es que pueden elegir aplicar o no aplicar. Son parte del bloque normativo federal y por lo tanto las provincias tienen que adecuarse a esas leyes. La ley de basura cero es pionera en la provincia de Santa Fe en ese sentido, insisto, con las bondades de esa ley. Lo que tenemos que plantear es un fuerte compromiso de la política pública orientado a, precisamente a esto, a reducir la cantidad de desechos que a diario arrojamos, profundizar la política de separación de origen, a apuntalar los sistemas de compostaje, establecer medidas que, por ejemplo, eventualmente le reemplacen los envases plásticos. Todo esto no tiene que ser un día para el otro, puede ser en función de una serie de metas y de plazos fijados, plazos que también establezcan o coloquen al Estado liderando la política en materia de basura cero en la provincia de Santa Fe. Nos quedan unos minutitos, Rafa. ¿Podemos ver, señor director, algunas imágenes de este caso de Humboldt que algunos medios de comunicación han abordado en los últimos días? Gracias, Roberto, gracias. Estamos viendo, Rafael, la quema de basura a cielo abierto, está clarísimo, en la localidad de Humboldt, que ha generado, bueno, tu intervención como abogado en este caso. Contame qué estamos viendo, aunque es muy evidente, y contame qué efecto tiene esto en la salud de vecinos del lugar, principalmente. Bueno, este caso tiene una particularidad que lo diferencia de cualquier otro tipo de caso que me ha tocado por lo menos examinar en la jurisprudencia nacional en materia de basurales a cielo abierto, porque no estamos hablando simplemente del emplazamiento en un determinado terreno, de una determinada zona rural, de un basural donde, bueno, la comuna o una autoridad o jurisdicción local arroja los residuos, sino que estamos hablando de un basural a cielo abierto que fue emplazado al lado de donde habita la tercera o cuarta generación de una familia. Ajá. Es decir, en la localidad de Humboldt, en el ejido rural, a 1.3 kilómetros de la calle Las Heras, que es la calle que delimita la zona rural de la zona urbana en la localidad de Humboldt, la autoridad comunal emplazó en el terreno que observamos en las imágenes el vertedero a cielo abierto de residuos. Y como verán, no hay ningún tipo de clasificación, no hay ningún tipo de tratamiento, y al mismo tiempo el predio no está cercado, no hay ningún custodio, y al mismo tiempo se quema a diario sistemáticamente los residuos, que está expresamente prohibido por la legislación provincial, y al mismo tiempo tiene problemas y consecuencias terribles para el ambiente y para la salud humana. Decía que está emplazado al lado de donde habita la tercera o cuarta generación de una familia, que es la familia Quinem Bailear, que está compuesta básicamente de 6 adultos y de 4 niños menores de edad, con todas las agravantes que eso tiene en materia de los compromisos asumidos internacionalmente, en materia de la Convención de los Derechos del Niño y el problema que hay entre la salud, el medio ambiente y la niñez. Entonces, el gran drama que está viviendo esta familia, que no eligió en ningún momento que le instalen un basural al lado de su casa, al lado de la casa donde vieron nacer y criarse a sus hijos, donde llevan a cabo sus emprendimientos empresariales, donde arriendan un campo en la parte inferior del terreno y donde viven diariamente. Bueno, la comuna fue y le emplazó un basural al lado. Y bueno, decidimos recurrir a la justicia mediante un recurso de amparo, que actualmente se está tramitando, y bueno, entendemos que hay una serie de vulneraciones estructurales en materia de derechos humanos fundamentales y en materia de ambiente. Este es un problema que atañe a los vecinos que están viviendo al lado de este basural que le emplazaron sin ningún tipo de consulta, pero al mismo tiempo atañe a toda la comunidad de Humboldt. Y Humboldt, Héctor, vos seguramente sabrás, es una localidad que lleva el nombre de Alexander von Humboldt, que es el padre de la ecología moderna. Exactamente. La verdad que es muy triste que una localidad que tenga un nombre de uno de los principales naturalistas y investigadores y científicos vinculados a la cuestión de las maravillas del ambiente y de la naturaleza esté atravesando por esta situación.